sea una historia que ayude a cada uno de nosotros. Gracias porque en Cristo tenemos victorias y gracias porque aun cuando podamos enfrentarnos con muros, murallas, quizás situaciones tan difíciles que pensemos que no podemos contra ellas, siempre ayúdanos a regresar y recordar que tú nos puedes ayudar cualquiera que sea el obstáculo enfrente de nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a regresar un poquito aquí a Josué capítulo 5, porque están cruzando hacia una tierra nueva. Y dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo 5, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Ya están comiendo ahora el fruto de la tierra donde Dios los ha introducido. Ahora todavía no han ahí, ¿verdad?, atacado a Jericó, ni han empezado, por decir, sus batallas, pero ya aquí, como vimos en el versículo capítulo 3, es que han cruzado el Jordán y dice la Biblia, están comiendo ahora del fruto de la tierra. Y dice en el versículo 11, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Cuánto tiempo han de haber ellos estado esperando de finalmente comer fruta? Porque en el desierto no había fruta, no había uvas, no había mangos, y no, que yo creo que allá no hay mangos, pero no había frutos que ellos podían comer allá en el desierto, pero ahora ya están en la tierra prometida. Y dice versículo 12, y el maná cesó. Ya no más. Después de que ellos comen el fruto de la tierra, ya no hay más maná. Ahora yo no sé si ellos lo extrañaron. Ellos habrán dicho, Señor, queremos más maná, pero yo me imagino que el estar comiendo maná unos casi 40 años, yo creo que ya no querían comer más maná. Imagínense, el único menú, maná, todos los días. Hay algunos que quizás sí podemos comer ciertas comidas todos los días, no nos cansamos de las tortillas, no nos cansamos de los frijoles, del chile, no nos cansamos de muchas cosas, pero en ocasiones yo creo que sí nos llegamos a cansar de ciertas cosas. Recuerdo mi esposa y yo cuando estábamos visitando iglesias en Estados Unidos. Íbamos por todos lugares, de un estado a otro, de una iglesia a otra, y el único restaurante abierto a mitad de entre una ciudad y otra era McDonald's. Y wow, comimos hamburguesas hasta no dar más. Ya a mi esposa ya no le veía dos ojos, a mi esposa yo le veía dos arcos, ¿verdad? Y cuando regresamos a México, cuando finalmente llegamos a México, dejamos de comer en McDonald's por mucho tiempo. Ya no podíamos ir a McDonald's. Nuestros hijos quizás sí, pero en ese tiempo todavía no. Jafet estaba muy pequeño para llevarlo a McDonald's. Pero hay ciertas cosas que, wow, uno come tanto que dice, ya no quiero esto. Ahora, hay otras cosas que quizás no comemos, pero de repente quizás nos cambiamos de ciudad y empezamos a extrañar algo. Quizás, por ejemplo, las semitas. Yo semitas casi no como, pero quizás si Dios nos lleva a otra ciudad, que yo creo que Dios nos ha puesto aquí para todo el resto de nuestros días, pero quizás si Dios nos lleva a otra ciudad y empezaría ahora sí a extrañar las semitas, yo no sé. Cuando yo iba creciendo, crecí en Guerrero, había pozole, había
allá las picaditas son diferentes, había chalupas, había comida que, pues que es lo tradicional de nuestro México. Cuando salí a estudiar a Estados Unidos, empecé a extrañar esos tipos de comida. Casi yo no comía pozole, no me gustaba el pozole, no me gustaban las gorditas, no me gustaban las quesadillas, era medio fresa, lo tengo que admitir. Los tacos de lengua no me gustaban, tacos ahí en la calle, tacos dorados y muchas cosas. Yo no sé dónde andaba mi mente, estaba medio mal, pero salí y esos primeros 6 meses dije, wow, qué comida tan fea aquí hay en el dormitorio. Necesito pozole, necesito ese tipo de comida. Pero los hijos de Israel cruzan y dice la Biblia, el fruto de la tierra ahora empiezan a comer y el maná cesó. Y los hijos de Israel, dice en el versículo 12, nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 13, aquí hay otra historia muy interesante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ahora, dice la Biblia que está ahí Jericó. Vamos a imaginarnos, Jericó está de aquel lado. Y dice la Biblia que Josué alza sus ojos y enfrente de él, no dice arriba de él, sino enfrente de él, delante de él. Yo me quiero imaginar que Josué estaba orando. Yo me imagino que Josué estaba orando porque dice la Biblia que él levanta sus ojos y delante de él hay un varón. Y él está quizás pidiéndole a Dios, orando a Dios, Señor, ¿cómo le vamos a hacer para cruzar, para vencer? Le he dicho a mi pueblo, al pueblo que tú me has dado, que tú nos vas a ayudar para poder conquistar. Y esta es nuestra primera ciudad aquí enfrente. Y tú nunca me dijiste que tenía murallas. Tú nunca me dijiste que estaba cerrada. Y no solamente cerrada, dice la Biblia, bien cerrada. Ahí está Josué. Y yo creo que estaba orando y le estaba rogando y le estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a este pueblo, ok, mañana vamos a vencer Jericó, pero tiene unos muros tan altos? Yo nunca había visto estos muros. Allá en Egipto no necesitaban muros. Y es la primera vez que Josué se enfrenta y ve estos muros, a diferencia de que ya los haya visto cuando ellos entraron con los 12 príncipes. Y está entrando y viendo y diciendo, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice la Biblia que un varón estaba delante de él y tenía una espada. Y dice, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres mi amigo o eres mi enemigo? Qué interesante pregunta, amén. ¿Eres de los nuestros o no eres de los nuestros? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe, y vea que la palabra príncipe está en mayúscula, del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. Y si hubiera sido un ángel, ¿qué hubiera pasado? No lo hubiera aceptado a su adoración. De tal manera que yo creo que era el Señor Jesús. Yo creo que era el Señor Jesús delante de Josué antes de derribar y conquistar la tierra prometida, comenzando con Jericó. El Señor Jesús presentándose delante de Josué y diciéndole, yo soy el príncipe del ejército de Jehová.
Y dice entonces que le responde Josué, ahí en el versículo 14, que dice, ¿mi qué? Mi Señor, a su siervo. Y noten ahí la palabra Señor está en mayúscula. Entonces, aquí está Josué delante del Señor Jesús. Y versículo 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Se acuerdan de lo de la zarza? ¿Quién se le aparece a Moisés? Dios, amén. Dios se le aparece a Moisés y le dice las mismas palabras. Le dice, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Y ahora, de la misma manera, Dios le está hablando a Josué. Ahora, si recuerdan, Josué, el mismo nombre Josué quiere decir Jesús. Y aquí está Josué delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús se presenta delante de él, ya no en una zarza ardiendo, pero con la diferencia de que él tiene una espada. Y le dice a Josué, quita el calzado de tus pies, porque aquí este lugar es santo. Y no podía ser más santo a causa de que era él mismo, el Señor Jesús, que estaba delante de Josué. ¿Habrá dado esto a Josué ánimo para ir y conquistar la Jericó? Yo creo que sí. Entonces ahora ya termina todo esto. No hay en esta historia como que nos quedamos en porque pasamos del capítulo 5 al capítulo 6 y cambia esa historia inmediatamente. Y dice versículo 1 del capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Esta ciudad de Jericó estaba bien cerrada. Pero vamos a ver algunas verdades prácticas que nosotros podemos aprender de esta historia. La primera verdad que nosotros podemos aquí aprender es que fe puede conquistar cualquier obstáculo. Fe puede conquistar cualquier obstáculo. Dice la Biblia que Dios le dice a Josué, versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra, para que Josué estuviera escuchando la voz de Dios. Dios está hablando con él, y Dios ya había hablado con él allá en el capítulo 3. Y Josué no solamente ahora ya ha escuchado esas voces o esa voz de parte del Señor, pero ya ha visto ahora al Señor, y es tiempo para Josué entrar en esa tierra prometida, derribando la primera ciudad que se pone enfrente de ellos. Y aquí está Josué y Dios hablándole a él y diciéndole, mira, yo ya he entregado, ya está hecho. No le dice, mira, la voy a entregar, sino ya le dice, yo la he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Y esto es lo que vas a hacer, Josué. Versículo 3, rodearéis pues la ciudad. Y le continúa diciendo, yendo alrededor una vez, y esto haréis durante 6 días. Y me gusta aquí en el versículo 4 porque dice, y 7 sacerdotes. 7 es el número de la perfección de Dios. En 7 días creó Dios, ¿verdad?, el cielo y la tierra, y por supuesto el séptimo día descansó Dios. Y dice la Biblia, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Pero yo no creo que 7 cada uno, ¿verdad? 7 en total, 7 bocinas de carnero delante del arca, y al séptimo día van a dar 7 vueltas
alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Fe puede conquistar cualquier obstáculo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11, 30. Hebreos es el capítulo de la fe, el capítulo 11, y en el versículo 30 dice, versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es la fe que los ayudó. Ahí está Josué tratando de animar a los hijos de Israel. Es una ciudad grande, es una ciudad amurallada. No era algo sencillo, no eran unos muros de ladrillo en donde rápidamente ellos sabían que iban a caer. Las ciudades amuralladas, si nosotros nos lo podemos imaginar un poquito mejor, porque aquí en Puebla tenemos los fuertes, y si han visto los fuertes, cómo están esos muros, la altura, y yo creo que los muros, y se dice en la historia, ¿verdad?, que los muros de Jericó de la misma manera eran grandes, eran anchos, eran altos. No eran un piso, 2 pisos, sino eran suficientemente altos para que nadie pudiera entrar, subir, tirarlos. Era algo imposible. Y lo único que les iba a ayudar a ellos es simplemente teniendo fe. Es la fe que nos ayuda a poder vencer cualquier cosa que se nos enfrente. Y como cristianos, estamos en un mundo en donde este mundo lo que hace en nuestras vidas mengua nuestra fe. Este mundo con el humanismo y lo que vemos día tras día y queremos o vivimos más bien en un mundo en donde nos dice, mira, como Tomás, yo quiero ver los hoyos ahí en sus manos, yo quiero ver y explícamelo científicamente, porque si no me lo explicas científicamente no voy a creer. Y entonces cada vez este mundo lo que está haciendo, está borrando mi fe, está haciendo nuestra fe que se deteriore. Hay gente que cada vez menos cree en Dios. Aún muchos cristianos ya no creen en el cielo, ya no creen que hay un infierno. Muchos cristianos que no creen que este bendito libro es la palabra de Dios. Hay cristianos que ni siquiera tienen vida eterna porque no creen en la salvación. Creen que hay un Dios, pero nada más. Y estamos viviendo en días en donde, como aquella persona que le dijo al Señor Jesucristo, Señor Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque es nuestra incredulidad que opaca la fe que debemos nosotros tener en Dios. ¿Y cómo yo puedo tener más fe en Dios? Dice la palabra de Dios, a través de su palabra, leyendo la Biblia. Y por eso es tan importante que leamos la Biblia. Estamos leyendo ahorita 10 capítulos al día. Amén. Ay, pastor, ya no puedo más. Yo creo le ha ayudado a leer unos 10 capítulos al día. Yo creo que sí. La palabra de Dios nos ayuda, incrementa nuestra fe. Leemos y nos empapamos, y es lo que ayuda a nuestra incredulidad. Estamos siendo cada vez más incrédulos, ya no estamos confiando tanto en Dios como antes confiábamos, y debemos regresar a ese punto en nuestras vidas donde confiábamos en Dios y teníamos más fe en Dios. Vea lo que dice allá en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11.
Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? Creed que lo recibiréis y os vendrá. De tal manera que cuando nos pongamos a orar y le pidamos algo a Dios, no le diga al Señor: Señor, pues Señor, yo creo que a lo mejor no va a pasar. Quizás no va a suceder. Y ya empezamos dudando, empezamos inmediatamente dudando, en vez de creer y decirle: Señor, tú puedes hacer todas las cosas. Ahora pídale algo que esté dentro de su voluntad. No le pida, ¿verdad? Había una hermanita de una iglesia que oraba y decía, cuando el pastor Gil Torres todavía no estaba casado, oraba y decía: Señor, por favor, yo quiero casarme con el pastor Gil Torres. Yo dije: wow, eso sí es algo imposible. Ahora, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero no le ore a Dios y le diga: Señor, yo me quiero casar con Luis Miguel. Señor, yo creo que tú me puedes ayudarme a casar con Ricky Martin. Él ya tiene esposo, Ricky Martin. Ya no se puede. Pero si le pide algo dentro de su voluntad, creyendo, no le diga: Señor, no sé, a veces, por ejemplo, en los exámenes del instituto, algunos oran: Señor, y lo que no estudiamos, Señor, que nos acordemos. No, hay que estudiar y hay que prepararse, amén. Pero hay cosas por las cuales sí podemos pedir y sí le pedimos, podemos decir al Señor: Señor, ayúdanos. Muchas veces somos incrédulos y muchas veces ni siquiera oramos, y cuando de repente escuchamos la noticia decimos: wow, sí pasó. Wow, yo no pensé que eso iba a suceder. Yo nunca me imaginé que eso iba a suceder. Y eso nos debe de avergonzar un poquito, de decir: bueno, ¿yo por qué no creí? Y nos pasa, yo creo, frecuentemente. Escuchamos quizás a alguien que dice: pastor, hermano, hermana, ayúdeme a orar por esto. Y le decimos, pensamos, lo primero que pensamos es incredulidad. Eso no, nunca va a suceder, nunca va a pasar. Y de repente el siguiente mes nos traen la noticia: pastor, hermano, hermana, gracias por orar, porque Dios nos dio este terreno. Digo: wow, pues yo no oré. ¿Cómo fue, hermano, verdad? Que pastor, misionero, que Dios le dio ese terreno. Y nos empiezan a contar. Digo: wow, es el poder de Dios. Dios obrando y actuando, haciendo. Alguien está enfermo y dice uno: no, esa persona se va a morir. Y de repente: pastor, no se murió, hermano, hermana, no se murió. Y eso nos debe de avergonzar. ¿Por qué? Porque debemos nosotros que recordar que no está en nuestras manos. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, y Dios es quien contesta, y Dios es quien sabe. Entonces, la fe es lo que puede ayudarnos a conquistar cualquier obstáculo. En este caso, aquí en Jericó, ellos simplemente tuvieron fe. Ellos estaban dando las vueltas, y cuando daban esas vueltas alrededor de Jericó, y la gente allá arriba viendo a la gente dando vueltas, ellos no miraban a Josué y le decían: Josué, ¿estás seguro que esto va a suceder? Yo creo que cuando Josué les dijo a ellos: vamos a dar vueltas, y el primer día una vuelta, el segundo día otra vuelta, Josué
Nunca se veía en su rostro un rostro de duda, de miedo, de temor, como que estaba ahí dudando, sino Josué estaba diciendo: yo hablé con Dios, Él se presentó delante de mí, Él me dijo que esto iba a suceder y lo vamos a hacer, y ¿saben qué? Va a pasar. Y la gente dijo: ok, nuestro líder, nuestro guía, nuestro pastor dice que va a ser, vamos a hacerlo. Y sabes, tenemos un buen pastor, un buen guía, un buen líder, un buen Dios, la palabra de Dios que me dice: mira, nada hay imposible para Dios. Algo que más podemos aprender, otra lección práctica de esta porción de Josué. La primera, fe puede conquistar cualquier obstáculo. La segunda, sus armas fueron espirituales. Las armas que ellos usaron fueron espirituales. Vean lo que dice Romanos 13 en el versículo 12. Romanos 13. Es la fe que nos ayuda, pero a veces queremos nosotros usar armas físicas, materiales, nuestros propios métodos. Y a veces no funcionan nuestros propios métodos. Pero vea lo que dice Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las ¿qué? Armas de la luz. Armas de la luz. Vean lo que dice 2 Corintios 6. 2 Corintios capítulo 6. En el versículo 7. Dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas de luz, y luego aquí dice armas de justicia. Y vean lo que dice 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De tal manera que Pablo dice acá a la iglesia de Corinto: mira, aunque a pesar que estamos en este mundo, nosotros no debemos de andar en la carne, ni militamos según la carne, sino que las armas que nosotros tenemos son de parte de Dios y son poderosas para la destrucción de fortalezas. De tal manera que tenemos que vestirnos de las armas que Dios nos da. Armas de luz, armas de justicia, el arma de la palabra de Dios, la espada de la fe. Tenemos nosotros que luchar contra este mundo, no con nuestras propias fuerzas o nuestros propios métodos, sino lo que Dios me dice, eso hacer. Ellos tuvieron fe, pero además de eso, sus armas eran armas espirituales. Y son las armas espirituales a las que debemos nosotros de hacer más caso que armas materiales. Señor, no sé, ya me cayó gordo mi marido, lo voy a matar, y va y lo mata. En vez de usar la palabra de Dios para que transforme la vida de su marido, o la de su esposa, o la de sus hijos, o cualquier obstáculo que pueda presentarse en nuestras vidas, tenemos la palabra de Dios. Tenemos que usar armas de la oración y decirle al Señor: Señor, yo tengo fe, pero en vez de hacer algo al respecto, Señor, voy a orar.
y lo voy a poner en tus manos. Y ore y pídale al Señor y que nuestras armas sean armas espirituales. Ahora, con eso no quiere decir que debamos nosotros poner nuestra parte. Ellos tuvieron que poner su parte, tuvieron que caminar, tuvieron que tocar la trompeta, pero al final lo dejaron en las manos de Dios. Tenía un amigo en el instituto en donde entró ese primer semestre, le preguntaron los maestros, oye, ¿y cuándo vas a pagar? Y él dijo, pues yo no les voy a pagar, pero va a ser Dios quien les va a pagar. Ok, pasó un mes, volvieron a hablar con este muchacho, oye, necesitamos que nos pagues. Y él les dijo, ¿Dios no les ha pagado? Y ellos dijeron, no, no nos ha pagado Dios, pero nos vas a pagar. Y él dijo, no, voy a seguir orando. Ahora, no me malentienda, hay que orar. Y quizás Dios pudo haber hecho un milagro, pero sin duda Dios puede hacer ese tipo de milagros. Pero él no trabajaba, no salía, no trabajaba. Él se la pasaba en los dormitorios, comía y muy campante. Y al segundo mes fueron y le volvieron a decir, oye, ¿no nos vas a pagar? Y él dijo, pues Dios les va a pagar, yo no les voy a pagar, voy a seguir orando. Y verdad, pasaron unos días más, le dijeron, muchacho, ya no puedes estar acá. Y lo despidieron, lo corrieron, lo expulsaron del instituto. ¿Dios pudo haber hecho algo? Yo creo que sí, pero también tenemos que hacer nuestra parte, amén. Tenemos que hacer nuestra parte. Hay un pastor, el pastor Malone, allá en Estados Unidos, no era Malone por malo, ¿verdad? Así se apellidaba. Y tenían una gran necesidad. Había en el lugar donde ellos habían comprado, había un como cerrito que ellos querían expandirse, construir, pero por problema de ese cerrito, pues no podían. Y empezaron a orar. El pastor les dijo, vamos a orar. Empezaron a orar y a orar y a orar. Y de repente les llega una carta de parte del gobierno en donde les dice, ¿saben qué? Miren, como ustedes saben, aquí está el freeway, la carretera, y más adelante necesitamos llenar algunos hoyos. Y vemos que ahí tienen ustedes un pedazo, ¿verdad? Un cerrito, y queremos, ¿verdad? Pedirles que si podemos quitar esa tierra y echarla allá. Y él dijo, wow, sí, tremendo, llévensela, amén. Hemos estado orando por esto, y se la llevaron y dejaron ahí para que ellos pudieran construir. Ahora, ellos pudieron haber levantado y dicho, ok, vamos a hacerlo, y quizás lo hubieran hecho, pero primero dijeron, vamos a orar, vamos a dejarlo en las manos de Dios. ¿Quién hubiera pensado que el gobierno hubiera venido y por gratis se hubiera llevado ese cerrito para que ellos construyeran ahí? Amén. Entonces es Dios quien hace la obra. Y finalmente, algo práctico, ¿verdad?, que podemos nosotros aprender de esto, es que tenemos a un Dios que nos da a nosotros la victoria en Cristo. Tenemos un Dios que nos da a nosotros victorias en Cristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 37. Romanos 8:37. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primero es la fe que nos ayuda a conquistar y a vencer. Segundo, nuestras armas deben de ser espirituales. No, antes de hacer algo, usted póngalo en las manos de Dios. Ahora, si Dios le indica, haz esto, haz aquello, hágalo. Y número 3, recuerde que es Dios quien nos da siempre la victoria a través de Cristo. Somos más que vencedores. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estos muros, por más que estaban cerrados, cayeron no solamente porque así ya tú lo tenías, Señor, en
tu voluntad. Pero estos hombres junto con Josué creyeron, tuvieron fe. Y esa fe se demostró por su obediencia al seguirte a ti. Y cayeron esos muros y no hubo nada ni nadie que los detuviese. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma fe en nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, aumenta nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos